hubo una situación que todos padecimos en toda América Latina, fue el tsunami que presentó el COVID-19, fundamentalmente porque no solamente fue una irrupción violenta, sino que no había experiencia para afrontar esa situación y después de la situación los efectos. Después de eso ha habido todo un proceso de recuperación en el Estado que por las circunstancias actuales en la región y además en el mundial se ha prolongado demasiado para algunos países, ha sido bien difícil la recuperación. Creo que no obstante, en este panorama hay cuestiones importantes o positivas que debiéramos considerar, y es que hay cambios que se impusieron, en el caso, por ejemplo, de la educación, pero que llegaron, y muchos de ellos llegaron para quedarse. Entonces tenemos que, en esta recuperación, ver de qué manera sabemos aprovechar. En medio de todo eso, hay experiencias positivas de cómo se manejó, por lo menos en el caso de República Dominicana, y hay una experiencia significativa para nosotros, y es que se demostró una vez más que cuando vamos juntos podemos llegar más lejos, y sobre todo si logramos acuerdos fundamentales en diferentes sectores. Eso se logró en República Dominicana y fue uno de los países que salió más pronto del colapso de la economía. Y finalmente en la introducción quería señalar que la importancia de los SES, como ha salido en varias de las exposiciones, siempre ha sido muy importante, no así es. Sin embargo, en esta etapa de recuperación creo que es todavía mayor la importancia de la pertinencia de los SES. También algunas voces ya han dicho lo siguiente. Quiero señalar algunos efectos más significativos y quizás también traumáticos de esta situación, pero señalando que normalmente los problemas apuntan a posibles soluciones y le dan la atención debida. Entonces, quiero poner en este efecto no solamente el problema, sino que veamos también hacia dónde puede conducir, tanto respecto a soluciones como también a posible agenda de los sucesos. En términos muy patéticos, tuvimos conocimiento de la deficiencia y el colapso del sistema sanitario en prácticamente todos los países. No fue solamente en los países subdesarrollados, sino en los países altamente desarrollados. También colapsó el sistema. En el campo de la educación, el efecto fue devastador. Se impuso una virtualidad en países como el nuestro, donde se estaba ensayando solamente. Y se impuso de tal manera que entonces eso fue la norma, con toda la deficiencia que eso implica. Fue una estocada al trabajo formal y también al informal. Sobre todo el informal, que tiene que buscar el sustento todos los días. Tiene que salir a la calle. Y entonces había confinamiento. Eso fue una profunda realidad. Eso hizo que el Estado tuviera que intervenir de manera muy significativa para poder paliar la situación. Tuvo que ayudar a las empresas directamente con diferentes programas, pero también hacer transferencias monetarias a las personas para poder subsistir. Y eso, entre otras cosas, produjo un mayor endeudamiento
de los gobiernos, aumento del déficit, incluso tomar préstamos no para producir, sino simplemente para dar posibilidades de alimento a las personas. Una ruptura de la cadena de abastecimiento que no solamente afectó a muchos sectores productivos, sino que ha determinado búsqueda de que las cosas no pueden ser como fueron, porque no se puede tener esa dependencia que hizo estrago en esta situación. En el caso concreto de República Dominicana, de otros países también como El Salvador, la disminución de las remesas significó un fuerte ataque a la economía nacional. En los países desarrollados hubo dificultad para mantener el empleo y eso se reflejó. En el caso nuestro, estamos hablando de algo muy importante. Posiblemente las remesas de dominicanos al exterior es la principal ingreso en divisa que tiene el país. Compite y le gana al turismo. Tiene una significación enorme para nosotros. Y en ese panorama, como se dice que la pobreza tiene cara de mujer, esta crisis de la pandemia también está teniendo cara de mujer. En el sentido de que ese sector fue de lo que más sufrió la situación que fue generalizada para todos. Sin embargo, yo creo, y hay evidencias que sí lo testiguan, que en los tiempos difíciles también son tiempos de oportunidades. Normalmente, en tiempos difíciles, diferentes sectores están en disposición de asumir como propio cosas que antes rechazaban. Creo que es una oportunidad que debemos aprovechar. En esa situación de dificultad, primero para enfrentar el COVID y después sus secuelas, hay un cambio de gobierno en República Dominicana. Gana la oposición y el presidente Luis Abinader Corona de un partido de la oposición. El anterior gobierno tuvo que transitar la primera fase del COVID, el 19, pero él gana en agosto. No toma posesión en agosto del 20. Entonces tiene que enfrentar esa situación. Él había prometido en su campaña el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Él hizo saber que él quería pasar por la presidencia dejando el legado del fortalecimiento de los avances democráticos que se hiciera difícil volver a acercarse. Por ejemplo, en República Dominicana, el presidente de la República nombra al Procurador General de la República, que tiene en sus manos todo el sistema de acusación pública, el Ministerio Público. Él dice que renuncia a eso porque no quiere que una persona como Procurador General de la República sea un funcionario designado por el presidente de la República. Y estuvo dispuesto a mandar una reforma constitucional para lograr eso. Lo que me interesa aquí decir es que en medio de esa situación, el presidente Luis Abinader lanza la necesidad de acometer reformas institucionales muy fuertes en diferentes ámbitos. Y ahí están en 14 grandes reformas institucionales muy fuertes que encomienda al Consejo Económico y Social que se dedique a buscar acuerdos en cada uno de esos temas.
quiero señalar que en esos temas no solamente está su compromiso con la institucionalidad democrática, sino también muchos de ellos tienen que ver precisamente con temas sensitivos por los efectos del COVID. Ahí está, por ejemplo, el mejoramiento de la calidad de educación, el tema de salud, es decir, que él conjugó su propuesta de fortalecimiento institucional con también respuesta a muchos de los temas importantes que habían dejado como secuela. Simplemente aquí quiero hacer un señalamiento muy de pasada de cómo se organizó la discusión en búsqueda de consenso sobre esos temas. Unos que se estaban abordando por primera vez 12 temas en 12 mesas temáticas y 3 temas que ya habíamos abordado, como es el problema eléctrico y el tema de educación. El CES había trabajado en un gran pacto nacional para la reforma del sector eléctrico y para la reforma del sector educativo. Y entonces él retoma eso en la oferta que nos hace de que tenemos que apoderarnos de esos temas. Lo tratamos de manera diferente, 12 mesas temáticas, y eso lo seguimos monitoreando en espacios institucionales. Sí, simplemente el esquema general, no quiero profundizar, sino cómo pudimos nosotros, como usted, organizar en 12 mesas temáticas y 3 espacios institucionalizados la búsqueda de consenso, porque, eso quiero señalar, el abordaje fue de manera simultánea. Sí. No era que abordara, por ejemplo, el tema de transformación digital, por ejemplo. Y cuando terminábamos eso, seguíamos con el otro de transparencia e institucionalidad. No, fue de manera simultánea. Para nosotros fue un gran desafío. Logramos presentar una propuesta de metodología que supuso el involucramiento de los responsables del gobierno en el tema que iban a tratar en cada mesa. Entonces se involucró a la autoridad pública en ese tema, o del órgano del Estado en ese tema. Por ejemplo, reforma electoral. Bueno, el Tribunal Electoral asumía, bajo la supervisión de nosotros, la conducción de esa mesa. Pero eso también pasó en transformación digital, eso pasó en todas y cada una de las mesas, que hubo un involucramiento. Por ejemplo, seguridad social, el ministro de Trabajo era quien coordinaba esa mesa bajo la supervisión. Eso nos permitió entonces poder hacer ese trabajo. Nota importante para la ampliación del diálogo institucionalizado. Desde los inicios de trabajo en cada una de las mesas, los representantes de los partidos políticos estuvieron presentes. Se llegó a la fórmula porque hay demasiados partidos políticos reconocidos por el Tribunal Electoral. Entonces, hubo una representación de los partidos políticos con representación en el Congreso. Entonces, ahí se redujo a 2. Entonces, en cada mesa temática había una representación del gobierno, que era el que hacía la propuesta fundamental que se iba a discutir. Los partidos políticos y los representantes de los distintos sectores que componen el pleno del CES, que son 15 representantes del sector social
15 representantes del sector laboral y 15 representantes del sector empresarial. Entonces, esa mesa era que organizaba los trabajos con la supervisión del CES. Después de todo eso, la situación en estos momentos es que pudimos, a la fecha, de las 12 mesas temáticas tenemos 8 que han finalizado, incluyendo la de la Junta Central Electoral, porque la terminó, pero entonces estaba discutiendo en el Congreso la reforma del régimen electoral para que esa ley modificada fuera la que regulara el próximo torneo electoral que es en el 24. Nosotros, cuando estaba discutiendo en el Congreso, le hicimos llegar tanto los acuerdos como los disensos sobre esa materia, de esa ley, y fuimos al Congreso, pero llevamos incluso a la comisión que estaba trabajando en eso. No podemos decir que fue producto de nosotros, pero sí que nosotros colaboramos a que eso ayer se aprobara, porque si no se aprobaba en esta legislatura, era ya imposible ponerla en ejecución. Yo creo que voy a terminar con los aportes, los aportes del CES, por favor. Eso. Primero, quisiera señalar, después de haber hecho este breve recorrido desde la situación que impactó, cómo se manejó, cómo nos tuvimos que abocar a cumplir ese mandato del presidente de la República. Quiero recordarle que en el caso de República Dominicana, el Consejo Económico y Social, que nació en el 2005 por un decreto, en el 2010 se le dio rango constitucional. En un artículo 251 de la Constitución se habla de que le da una relevancia enorme a la concertación como un principio en la vida democrática del país, y entonces se le asigna al CES llevar el proceso de concertación. Entonces, el CES es un órgano constitucional y además está establecido en una ley posterior y en la Constitución, que es un órgano consultivo del Poder Ejecutivo, pero que puede hacer conocer pareceres no solo de cosas que le sometan el Poder Ejecutivo o cualquier órgano del Estado, sino que también, por iniciativa propia, puede abordar temas y hacer saber el parecer de los miembros del pleno. Finalizo señalando lo siguiente, que en esta circunstancia, en esta situación de la recuperación post pandemia, nos parece que la recuperación demanda una mayor pertinencia de los CES en este momento. Por eso creo que una responsabilidad nuestra es fortalecer el CES o los subCES en cada nación como ese ámbito institucionalizado de buscar los consensos sin menospreciar los disensos. Nosotros hacemos muchos esfuerzos para lograr consensos. A veces los consensos no se pueden lograr porque partimos del concepto de que el consenso no es unanimidad, sino es una mayoría robusta a favor de una posición. Y hemos defendido que el consenso no puede ser unanimidad, porque si es unanimidad se le da poder de veto a la minoría y eso no es democrático. Ahora, sí consignamos los disensos. Y no solamente lo consignamos los disensos, sino que damos importancia a los disensos para que no se olviden y señalamos que son muy importantes y que hay que abordarlos
para ir ampliando los consensos, pero no podemos olvidarnos. En estas circunstancias de la recuperación post pandemia, los CES pueden, y nosotros lo hemos hecho humildemente, alimentar las decisiones de los que toman decisiones desde el Ejecutivo al Congreso. Porque todo, por ejemplo, lo que sucedió en esas mesas, en esos diferentes temas, fueron comunicados directamente a los que deben tomar decisión. Por lo menos para que lo tengan en cuenta. Algo que creo que tenemos también que tener en cuenta es el fortalecimiento de los gobiernos locales o subnacionales, donde he visto la experiencia que hay muchos CES subnacionales. A veces olvidamos dos cosas. Una, que las personas viven y se desarrollan en un territorio determinado. No siempre lo recordamos. Y dos, que los gobiernos subnacionales, vamos a poner, es la primera trinchera en la solución de todo el problema. Por eso, la contribución que pueden hacer los CES y los gobiernos locales es muy importante. Hay muchas lecciones que deben ser aprendidas. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en cada CES de buscar esas lecciones que deben ser aprendidas. Y hay muchas para poder arbitrar algún tipo de solución. Imponer, buscar consenso, no impuesto, sino logrado a través de ese diálogo de diferentes actores. Y concluyo con estas dos ideas. Primero, tenemos que propiciar un diálogo para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, que es lo único que en nuestros países proporciona continuidad en la política pública y en el Estado. En países de institucionalidad débil, ¿quién asegura la continuidad del Estado? Normalmente, el presidente que se repostula. Y en último lugar, creo que nos corresponde a los CES hacer un esfuerzo mayor para buscar los instrumentos más eficientes de distribuir la riqueza socialmente generada. No voy a poner ejemplos de otros países, sino del nuestro. Nosotros tenemos alrededor de 5 décadas teniendo crecimiento económico. Solamente en los periodos de crisis mundial nosotros hemos tenido dificultad de bajar de un 5% del Producto Interno Bruto de crecimiento. Sin embargo, no tenemos desarrollo social. Porque hay iniquidad, hay exclusión, porque no hemos sabido transformar el crecimiento económico en desarrollo social. Y creo que esa es una red que nos corresponde a nosotros. Muchas gracias.